Hoy les contaré la historia de la primera mujer corredora de Wall Street, primera candidata a la presidencia de Estados Unidos casi medio siglo antes de que las mujeres tuvieran derecho a votar, una librepensadora del amor y del matrimonio, mujer radical que fue amada y rechazada con la misma intensidad. Algunos ven esbozos de rebeldía en su crianza nada convencional. Victoria California Claflin, o más conocida como Victoria Claflin Woodhull, nació el 23 de septiembre de 1838 en el pueblo de Homer, en Ohio. Su madre, Roxana o Roxy Hummel, era analfabeta e hija ilegítima, y seguidora del médico terapista alternativo austriaco Franz Mesmer y del nuevo movimiento espiritualista. Su madre era adivina, medium y clarividente. Su padre, Ruben Olbock Buckman Claflin, era un estafador y un vendedor de aceite de serpiente, que reubicaba a su familia incesantemente por la venta de sus medicinas supuestamente milagrosas. Victoria formó una excelente relación con su hermana, Tennessee Celeste Claflin, apodada Tenny, la hija menor de la familia, 7 años más joven que ella. Juntas se iniciaron como adivinas y mediums siendo adolescentes, pero abandonaron tempranamente el hogar paterno. A los 11 años había tenido solo 3 años de educación formal, pero sus maestros la consideraban muy inteligente. Se vio obligada a abandonar la escuela y al pueblo con su familia, después de que su padre aseguró el molino de granos de la familia y le prendió fuego. Sin embargo, al buscar el dinero de la póliza de seguro, los agentes descubrieron que el incendio había sido provocado, por lo que fue expulsado de la ciudad. Los habitantes de la ciudad reunieron fondos para ayudar al resto de la familia a abandonar Ohio. Salieron adelante gracias a que el padre explotó a Victoria y a su hermana pequeña como medios para curar casi cualquier enfermedad, desde el herpes labial hasta el cáncer, decía su publicidad. Alcanzaron cierto renombre. Ruben se hacía llamar el rey del cáncer, pero en 1864, cuando provocaron la muerte de una paciente, la justicia se movilizó y tuvieron que huir una vez más, aunque al final no hubo ningún juicio. A los 14 conoció a Canning Woodhull, un hombre de 28 años, médico de los suburbios de Rochester, que ejercía sin título pues el Estado no requería ninguna educación médica formal ni una licencia. También era un vendedor de medicinas. Lo conoció gracias a que Victoria padecía una especie de enfermedad crónica y su familia la llevó a ese doctor. Victoria se casó con él a los 15 años en 1853. Rápido descubrió que su esposo era alcohólico y mujeriego, lo que lo obligó a trabajar para mantener a su familia, pues tuvieron 2 hijos, que eran Zula y Byron, quien nació con problemas mentales, que Victoria atribuyó a que su marido era un alcohólico. Otra presunta razón fue que el niño cayó de una ventana. Los problemas mentales de su hijo la hicieron defensora de la eugenesia, que era un movimiento que ya he explicado en el video de racismo científico. Era el perfeccionamiento de la especie humana en el sentido de esterilizar a este tipo de enfermos. Por otro lado, se opuso al aborto partiendo de la idea que ninguna mujer verdaderamente libre tendría un hijo no deseado. Victoria se divorció de su esposo poco después del nacimiento de sus hijos y conservó su apellido. Seguramente su dolorosa experiencia contribuyó a que se convirtiera en defensora del amor libre. Desde joven se había interesado en las ideas de Charles Fourier, quien abogaba la libertad sexual, y habría utilizado por primera vez el término feminista. En 1866, Victoria se casó con el coronel James Harvey Blood, un defensor de ideas radicales sobre la libertad sexual. La pareja se mudó a Nueva York, donde conocieron al adinerado Cornelius Vanderbilt, que había quedado viudo a los 76. Las hermanas fueron medium para contactar con su difunta esposa, y Cornelius les ayudó a conocer los secretos de la bolsa de valores. También la respaldó para que fundaran la primera empresa de corredores de bolsa, propiedad de mujeres en Wall Street, una compañía llamada Woodhull Claflin & Company. A las hermanas les fue muy bien, se hicieron millonarias, por lo que no faltó el machismo habitual que las acusaba de ser amantes. Aparecían en la prensa caracterizada siempre con alusiones sexuales. Desde el siglo XIX comenzaron a surgir rumores sobre que Victoria era una prostituta, pero no existe ninguna evidencia. Ella, de hecho, se expresó en contra de la prostitución e incluso consideraba al matrimonio por conveniencia una forma de prostituirse. Aunque su
periódico apoyaba la legislación del trabajo sexual. También salieron rumores como que el adinerado era amante de su hermana y que quería casarse con ella. Algunos periódicos, como el New York Herald, aclamaban a las hermanas como las reinas de las finanzas y las cautivadoras corredoras. Muchos periódicos para hombres contemporáneos, como The Day's Doings, publicaron imágenes sexualizadas de Woodhull y Claflin administrando la firma para unir la idea de mujeres independientes con la idea de inmoralidad sexual y prostitución para que sean mal vistas ante la sociedad. En 1866 empezaba a destacar en su campo, que era la magnetoterapia. Es una disciplina pseudocientífica que usa imágenes para favorecer la circulación sanguínea. Publicó artículos con ayuda de su marido y el anarquista Stephen Earl Andrews en su periódico que Victoria y su hermana fundaron en 1870, que utilizaron para defender los derechos de la mujer como agente libre e independiente capaz de tomar sus propias decisiones en materia de negocios o relaciones sexuales. Victoria pasó 2 veces de la pobreza a la riqueza. La primera cosechó un gran éxito gracias a su trabajo con la magnetoterapia, y la segunda vez en 1870, luego de unirse al movimiento espiritualista, hizo una fortuna como corredora de bolsa en Nueva York. La década de 1870 fue su etapa política más activa. Logró infiltrarse en la política nacional y testificó a favor del voto femenino. Sostuvo que las mujeres ya tenían el derecho a votar, solo tenían que utilizarlo, ya que la 14ª y 15ª enmienda de la Constitución garantizaban la protección de ese derecho para todos los ciudadanos. La lógica simple pero poderosa de su argumento impresionó a los miembros del comité. Victoria quería un sistema basado en la igualdad política y económica, no solo de derechos sino de acceso a oportunidades. Con el poder obtenido tras su primera aparición pública, se convirtió en una de las líderes del movimiento sufragista. Logró atraer la atención pública hacia el sufragio femenino de una forma sin precedentes. Fue la primera mujer de la historia que realizó una petición al Congreso Nacional en persona, y varios periódicos cubrieron su discurso. Victoria presentó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido de Equal Rights, o el Partido por la Igualdad de Derechos, en mayo de 1872 en Nueva York. Su idea era desarrollar una nueva constitución y un nuevo gobierno en un año. En 1872 publicó una noticia que desató el escándalo nacional y que la llevaría a algo que no necesitaba y a una persona insufrible, como Anthony Comstock. Comstock fue un hombre evangélico que, a través de conexiones ventajosas con hombres ricos y poderosos, logró convertirse en una única autoridad en Estados Unidos en el campo de la obscenidad. En su tiempo, los puritanos dictaron que los materiales relacionados con la expresión sexual y la anatomía humana debían ser censurados. Las leyes Comstock prohibían la fabricación, venta y difusión de estos materiales obscenos. Arrestó a miles de personas, arruinó la vida y negocios de muchos, provocó que más de una docena de personas se suicidaran. También incineró toneladas de libros, folletos, fotografías y objetos que consideró obscenos, como folletos médicos sobre métodos anticonceptivos o incluso libros de anatomía. Su ascenso a la fama en 1873 se vio impulsado por su intento de derrocar a Victoria Woodhull por cargos de obscenidad. Victoria, maltratada por los medios por su apoyo al amor libre, dedicó un número de su periódico al romance adúltero entre Elizabeth Tilton y el reverendo Henry Ward Beecher. Las hermanas habían denunciado la hipocresía de personajes conocidos de la época que alardeaban o predicaban, pero no respetaban su estricta moralidad. Henry Beecher, un pastor de iglesia, había condenado la filosofía del amor libre de Woodhull en sus sermones, pero uno de los feligreses reveló que Beecher le estaba siendo infiel a su esposa, por lo tanto había cometido adulterio. Entonces, indignada, Victoria, por la hipocresía, expuso a Beecher en su periódico. La cuestión es que la mayoría de las señales apuntan a que sí, que sus acusaciones eran ciertas, pero Beecher fue tan popular e inspirador para muchas personas que la noticia fue contraproducente. Pocos días después de la publicación de la historia, Comstock pidió por correo el periódico de Victoria, y pocos días después de la publicación de su historia, Comstock se presentó en la oficina de Victoria con policía a cuestas y la arrestó por publicar una historia tan obscena, y así
empezó la batalla por la represión sexual, cuando solo quería exponer la hipocresía del padre. Ese mismo día, cuando faltaba muy poco tiempo para las elecciones, fue arrestada junto con su esposo y hermana, acusada de publicar un periódico obsceno por el contenido de su última publicación. No recibió votos electorales y no se sabe con seguridad si obtuvo algún voto popular. Las hermanas debieron pasar un mes en la cárcel. Fueron declarados no culpables en 1873, pues la ley de Comstock aún no se había aprobado. La antigua ley de obscenidad bajo la que se estaba siendo juzgada no incluía materiales obscenos dentro de periódicos. Podían detener a gente que estaba pidiendo cosas por correo, pero los periódicos no entraban en esa ley. Varias veces fue detenida, pero solían ponerle altas fianzas para poder salir. En poco tiempo el poder de Comstock se había expandido enormemente y se había convertido en una figura notable debido a este caso de alto perfil con Victoria Woodhull. El juicio finalizó, pero jamás logró llegar a un acuerdo. Victoria volvió a intentar postularse a las elecciones en 1884 y en 1892, apoyada por la Convención Nacional de Mujeres Sufragistas, aunque algunos historiadores sí están de acuerdo que fue la primera mujer que presentó su candidatura. Algunos han cuestionado su legalidad, pues no tenía la edad mínima que se exigía para los candidatos, que era de 35 años. Sin embargo, la edad no parece que fuese un obstáculo importante. La campaña generó controversia relacionada con la mezcla de blancos y afroamericanos en la vida pública y temores de mestizaje. Las reformas e ideales de Victoria para la clase trabajadora eran controvertidos y extremistas en su época. Varias generaciones después, muchas de estas reformas han sido implementadas y algunas de sus ideas y sugerencias aún están en debate. Además de su labor como activista, también apoyaba el amor libre, que para ella significaba tener libertad para casarse, divorciarse y tener hijos sin la interferencia del gobierno. Se manifestó defensora de su derecho inalienable, constitucional y natural a amar a quien yo quiera por el tiempo que pueda, a cambiar ese amor todos los días si así lo deseo, y ninguna persona ni ley está autorizada a interferir en ese derecho. Y su relación con el señor Blood, su esposo del momento, no prosperó porque Woodhull tuvo una relación de 3 años con otro hombre que era Benjamin Tucker, considerado padre del anarquismo en Estados Unidos. También fue el primero en traducir y publicar las obras de Nietzsche en el país. Victoria aprendió de él los conceptos de libre pensamiento y del amor libre. Las mujeres que contraían matrimonio en los Estados Unidos durante el siglo XIX debían respetar la unión incluso si no existía amor, y tenían pocas opciones para escapar. El divorcio era posible pero escandaloso, y las mujeres divorciadas eran estigmatizadas y a menudo excluidas de la sociedad. Victoria opinaba que las mujeres debían tener la opción de abandonar matrimonios dañinos. Estaba en contra de la hipocresía de la sociedad, que toleraba que los hombres casados tuviesen amantes y relaciones sexuales ocasionales, pero no eran iguales con las mujeres. Victoria creía en las relaciones monógamas, aunque aclaraba que también tenía derecho a amar a alguien más de forma exclusiva si lo deseaba. Las mujeres por naturaleza poseen el derecho de la determinación sexual. Cuando se despierta el deseo instintivo en ellas, solo en ese momento, deberían tener relaciones. Cuando la mujer pasa de la esclavitud a la libertad sexual, a tener control y posesión de sus órganos, el hombre está obligado a respetar su libertad, y de esta manera el instinto se volverá puro y sagrado. A partir de ahí, las mujeres se despegarán de la inmoralidad y el morbo, de lo que ahora trate de subsistir. Se divorció de Blood en 1877, y menos de un año después emigró a Inglaterra para comenzar una nueva vida. Se mudó con su hermana y su madre. Hay especulaciones que dicen que esta emigración a Inglaterra estuvo pagada por la misma sociedad que la censuró, pero solo son teorías. Realizó su primera aparición pública como conferencista en Inglaterra, y ahí el banquero John Biddulph Martin, que asistió a una de sus conferencias, terminó convirtiéndose en su tercer esposo. Victoria comenzó a ser conocida como Victoria Woodhull Martin. Con su nuevo nombre publicó la revista The Humanitarian entre 1892 y 1901 con ayuda de su hija. Después del fallecimiento de su esposo en 1901, decidió dejar de publicar y se mudó a la campiña y fijó su residencia en Brenton Norton.
Victoria Martin falleció el 10 de junio de 1927 en Norton Park, Inglaterra, a la edad de 88 años. Su mayor acto de rebelión contra las creencias que subyugaban a las mujeres de su época fue su propia vida. La agitación del pensamiento es el comienzo de la sabiduría, por eso me gusta, escribió Woodhull.